Ok, finalmente vamos a determinar cómo se calcula el criterio de la función inversa. Ok, tenemos dos propiedades que ya habíamos mencionado, que la primera es la función evaluada a su inversa o la inversa evaluada en la función original resulta la función identidad. Entonces, aprovechando la composición de funciones, porque recuerden que esto es lo mismo que decir la composición de la función f o f inversa de x, la función compuesta con su inversa siempre va a resultar la identidad. Sabemos también que la función original, si tiene dominio y ámbito Mn, la inversa lo va a invertir. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es aprovechando precisamente la composición de funciones. Resulta que si ustedes tienen la función f de x, entonces simplemente realice la composición f de f inversa de x igual a x y despeje la inversa. ¿En qué consiste eso? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Bueno, con varios ejemplos. Sea, digamos, la función f de x igual a 3x menos 7. Determine la ecuación o el criterio de su inversa. Entonces es muy sencillo. Simplemente significa que si nosotros tenemos la función f evaluada en su inversa, eso tiene que dar x. Siempre se va a cumplir con dos funciones que son inversas. Como esto es una recta, las rectas siempre son una relación 1 a 1. Entonces sabemos con seguridad que tiene inversa. Entonces ven qué sencillo. Evaluar la función en su inversa significa, tome la función, o sea, en general ustedes esto es lo que van a hacer, tomar la función y en lugar de la x van a poner f inversa. Entonces les va a quedar 3 en lugar de la x, bueno, ustedes tienen 3x menos 7, pero entonces en lugar de la x, ustedes van a poner f inversa de x. ¿Ok? Entonces pongámoslo en limpio. Entonces van a tener 3 f inversa de x, para que no se vea tan pegado, menos 7. Entonces, y esto tiene que darnos x. Entonces simplemente toman la función y en lugar de la x o las x que ustedes tengan, simplemente la sustituyen por la inversa, porque es la composición de funciones. Y esa composición siempre tiene que resultar la función identidad. Una vez que ya tienen planteado esta relación, simplemente resuelven la ecuación. Entonces vean qué simple queda. 3 f inversa de x, el 7 está restando, para eliminarlo tenemos que sumar, entonces sumamos, se elimina y aquí queda x más 7. El 3 está multiplicando, recuerden que aquí cuando no hay nada lo que hay es una multiplicación. El 3 que está multiplicando lo eliminamos dividiendo, pero si divido aquí también debo dividir del lado derecho. Entonces se elimina el 3 y entonces nos está quedando que f inversa de x es x más 7 sobre 3. Y ya tenemos la función inversa para la función f de x igual 3x menos 7. Ya tenemos su inversa. Entonces ven que lo único que tienen que hacer es hacer la composición y despejar la inversa. ¿Y qué es la composición? Simplemente sustituyan la x por la inversa y despejen. Veamos otro ejemplo. Ok, nos dan la función f de x igual a menos 3x más 5 sobre 4, determina la inversa. Igual hacemos lo mismo. Sabemos que la función compuesta en su inversa tiene que dar la identidad de x. Entonces simplemente la x la vamos a sustituir por la inversa. Entonces ponemos 3x, pero entonces en lugar de x ponemos f inversa de x más 5 sobre 4 y esto tiene que dar x. Y resolvemos la ecuación. Recuerden que en este tipo de ecuaciones, cuando tenemos fracciones, lo primero es eliminar el 4 que divide. Como está dividiendo algo que divide, lo eliminamos multiplicando. Entonces se elimina el 4 y nos va a quedar menos 3 f inversa de x más 5. Y el 4 entonces fue que se multiplicó. Entonces va a quedar 4x. Entonces, acá ya nos falta, seguiría eliminar el 5 que está sumando. Algo que está sumando lo eliminamos, era restando. Entonces nos va a quedar 3f inversa, se elimina el restar y acá queda 4x menos 5. Y finalmente el 3 negativo está multiplicando. Recuerden que aquí lo que está haciendo es multiplicando. Para eliminarlo lo que hacemos es dividir.
Pero si divido acá, divido también al lado derecho. Entonces se elimina el 3 y entonces nos está quedando que f inversa de x es 4x menos 5 sobre menos 3. Nada más que recuerden que en las fracciones no se recomienda usar el signo negativo abajo. Entonces ese signo hay que subirlo. Y al subirlo hay que cambiarle el signo a los términos de arriba del numerador. Entonces esto va a quedar f inversa de x igual a menos 4x más 5. Todo sobre 3. Y ya tenemos el criterio de la función inversa. Hagamos otro ejemplo. Ok, tercer ejemplo. Esta vez nos dan una función raíz. Vamos a determinar la inversa de esta función. Y nos definen el dominio y el ámbito de la función f. Entonces aquí hay que tener un cuidado particular. Esta función raíz definida con este dominio es una función que efectivamente es inyectiva. Es una función creciente. Entonces igual la hacemos como siempre. La función f evaluada a su inversa resulta la función identidad. Entonces, igual que con los ejemplos anteriores, significa que vamos a sustituir la x por la inversa. Entonces, esto nos está quedando raíz de 2, pero en lugar de la x se pone entonces la inversa. Menos 5, y eso tiene que dar la identidad, tiene que dar x. Ahora sí, despejamos esta ecuación. Para eso tenemos que hacer o tener este cuidado. Recuérdense que en este caso, para eliminar la raíz, tenemos que utilizar la operación contraria de raíz cuadrada. Lo contrario es elevar al cuadrado para poder eliminar la raíz. Pero recuerden que en una ecuación lo que yo hago del lado izquierdo tengo que hacerlo del lado derecho. Quiere decir que aquí también tengo que elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, la raíz y la potencia se eliminan. Entonces nos va a quedar 2 f inversa de x menos 5 igual a x al cuadrado. Ahora procedemos como siempre. El 5 que está restando lo eliminamos sumando. Entonces recuerden que siempre es con la operación contraria. Entonces sumamos 5, se elimina y aquí queda x al cuadrado más 5. Finalmente el 2 que está multiplicando la función inversa divide. Entonces dividimos entre 2 para poderlo eliminar. Pero si aquí dividimos entre 2, acá también. Recuerden que se hace a ambos lados. Finalmente entonces nos resulta, continuemos acá, resulta que queda la función inversa de x es igual a x al cuadrado más 5 sobre 2. Y tenemos que tener este cuidado. Y la función inversa queda definida. Y recuerden que la inversa invierte el dominio y el ámbito. Entonces este ámbito para la función original se va a volver el dominio de la función inversa. Y este dominio se va a volver ámbito. Y ahora sí, ya tenemos la gráfica de nuestra función inversa. Recuerden que cuando nos definen el dominio y el ámbito, la inversa lo va a invertir. ¿Ok? Entonces ya tenemos el criterio de nuestra función inversa. Por último, hagamos este caso. Calculemos el criterio de la inversa de una función cuadrática. Pero antes analicemos entonces qué significa esa cuadrática. Ven que esta es una cuadrática del caso especial donde b es 0. Entonces quiere decir que el vértice de nuestra cuadrática va a ser 0, c. O sea que el vértice de nuestra cuadrática es 0, menos 1. Entonces, partiendo de eso, vamos a definir nuestra escala. Entonces, digamos que aquí es 1 negativo, entonces aquí estaría el menos 1. Ahí sería el vértice de nuestra cuadrática. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea más fácil de visualizar. Nuestra cuadrática dijimos que es 3x al cuadrado menos 1. En este caso a es 3, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, la gráfica de nuestra cuadrática va quedando más o menos algo así. Tendríamos aquí que este es el vértice y ella es cóncava hacia arriba.
No necesariamente es que corta aquí, lo que necesitamos es simplemente ilustrar lo que está haciendo la cuadrática, siendo cóncava hacia arriba. Más quitemos estos valores para no confundirnos. Cóncava hacia arriba. Va siendo algo así. ¿Ok? Entonces, vean que quedó cóncava hacia arriba, tiene el vértice en 0 menos 1. Y entonces, ¿qué significa eso? Que esta función no posee inversa. ¿Por qué? Porque si le hiciéramos la prueba de la línea horizontal, hay una línea horizontal que la corta dos veces. Por lo tanto, ella en sí no posee inversa. Pero nosotros queremos averiguarle la inversa. Para que una función cuadrática le podamos encontrar la inversa, tenemos que definirle el dominio, de tal manera que ella sea creciente o decreciente. O sea, debemos escoger uno de los lados de nuestra función cuadrática. Por lo general, eso a nosotros nos lo dan. No tenemos que hacerlo nosotros, nos lo dan. Pero quería que vieran que efectivamente una cuadrática como tal no posee inversa. Pero si a nosotros no lo limitan, puede que sí tenga inversa. Entonces, supongamos que en la información inicial nos dieron el siguiente dato. Nos dicen que el dominio de la función sea de 0 más infinito y que el ámbito sea de menos 1 a más infinito. ¿Qué es lo que significa? Que al definirnos que el dominio sea de 0 más infinito, nos están diciendo que la gráfica solo se va a considerar la parte que va del 0 hasta más infinito. O sea que solo vamos a considerar el lado derecho del plano cartesiano, solamente la parte positiva. Eso quiere decir que esta parte de la gráfica la vamos a omitir, la vamos a quitar. Entonces quedaría de la siguiente forma. Como ven, entonces al dejar solamente la parte de dominio de 0 más infinito, esto fue lo que nos quedó de nuestra función cuadrática. Ella es estrictamente creciente. Esta función sí es inyectiva, entonces a ella sí le podemos calcular el criterio de la inversa. Ahora bien, recordemos quién era nuestra función. Nuestra función era 3x al cuadrado menos 1. Entonces ahora sí podemos calcular el criterio de la inversa. Sabemos que la función evaluada en su inversa es igual a x. Poníamos, como les dije, en lugar de la x se pone la inversa. Entonces eso nos va a quedar 3. En lugar de la x es f inversa de x, pero está al cuadrado. Entonces sería bueno que lo pongamos entre paréntesis para recordar que esto está al cuadrado. Menos 1. Y esto tiene que dar la identidad que es x. Y realizamos el despeje. El 1 que está restando, recuérdense que para eliminar algo que resta, lo eliminamos era sumando. Entonces se elimina sumando y de este lado nos queda x más 1. El 3 que está multiplicando, recuerden que algo que está multiplicando lo eliminamos dividiendo. Pero se debe dividir a ambos lados. Entonces nos cancela el 3 y nos resulta que f inversa de x que está al cuadrado es igual a x más 1 sobre 3. Ahora necesitamos eliminar este 2. Recuerden que el 2 para eliminarlo en una ecuación tenemos que sacar raíz en una potencia. O sea, cuando tenemos potencia se elimina sacando raíz. Nada más que cuando se saca la raíz, el detalle es que aquí cuando sacamos raíz de x más 1, se sacaba la raíz tanto positiva como negativa. El problema es cuál de las dos es la que vamos a dejar de respuesta. Bueno, eso nos lo dice lo siguiente. Vamos a ver si lo ordenamos un poquito para tener algo de espacio. Nosotros sabíamos que la función original la función original tenía este dominio y este ámbito. ¿Qué pasa? Que la función inversa eso tiene que invertirlo. O sea, la función inversa tiene que cumplir que este ámbito se devuelva dominio.
Entonces ella va de menos 1 a más infinito. Y su ámbito tiene que ser de 0 más infinito, o sea, los reales positivos. ¿Qué significa eso? Que los resultados de nuestra función tienen que ser números positivos. Eso es lo que nos dice entonces cuál de las dos es la que tenemos que considerar. Entonces nuestra función inversa, nuestra respuesta final va a ser la raíz cuadrada de x más 1 sobre 3. Los resultados positivos. Si a nosotros nos hubieran definido que el dominio de la función original era de menos infinito a 0, o sea, nos hubieran definido que tomáramos más bien la parte izquierda de la cuadrática, entonces aquí hubiera pasado que nos hubiera quedado que el ámbito de la función inversa hubieran sido números negativos. En ese caso, si nos hubiera quedado de ámbito el conjunto de menos infinito a 0, quiere decir que son resultados negativos. Entonces hubiéramos tenido que considerar la respuesta negativa. Entonces, para saber si tienen que escoger la respuesta positiva o la respuesta negativa, se fijan en el ámbito que ustedes tienen. Se fijan qué tipo de resultados son los que se esperan de nuestra función. Dependiendo de esos resultados es la que vamos a escoger, si la positiva o la negativa. Muchas gracias. Les voy a dejar este ejemplo nada más a manera ilustrativa para aquellos de los que quieren analizar un poco más si es una función cuadrática donde están todos los términos tanto a, b y c. Acá le definimos el dominio y el ámbito y les dejo la gráfica correspondiente a la hora de definir este dominio y este ámbito, que de esta forma sería esta parte de la función cuadrática, sería este sector, la cual sí es inyectiva, por lo cual sí posee inversa. Procedemos como siempre. Se toma la x y se sustituye por la inversa. Entonces va a quedar 3f inversa de x al cuadrado menos 2f inversa de x menos 1, y eso tiene que dar la identidad. Porque recuerden que la función evaluada en su inversa siempre va a dar la identidad. Ahora bien, despejando, como esto es una cuadrática, la x en realidad para eliminarla se resta y queda igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática y la única manera de resolverla en este caso, porque no podemos usar la calculadora, es por fórmula general, donde el valor de a es 3, el valor de b es menos 2 y el valor de c es toda esta expresión. Entonces, a la hora de calcular el discriminante, recuerden que el discriminante es b al cuadrado menos 4a por c. Entonces es b, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3 por c, y c es todo el menos 1 menos x. Se desarrolla la expresión, 4 por 3, 12, se hacen las multiplicaciones, menos 12 por menos 1, menos 12 por menos x, se simplifica, 4 más 12 da 16, y este es el discriminante. Y recuerden que las soluciones por fórmula general de una ecuación cuadrática son menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. Como b es menos 2, va a quedar 2 positivo, más raíz del discriminante entre 2 por a, que es 2 por 3 queda 6. Esto ya sería nuestra solución. Acá lo único que se hizo fue simplificar un poco la expresión, pero ya aquí tenemos la inversa. O una es con suma, otra es con resta. Entonces aquí tenemos la otra posible solución. Entonces tenemos la que fue con suma y fue con resta. ¿Cuál de las dos es la que se debe escoger para nuestra inversa? Bueno, resulta que la inversa tiene que invertir el dominio y el ámbito que nos teníamos al inicio. Entonces el dominio ahora es de menos 4 tercios a más infinito y el ámbito es de 1 tercio a más infinito. Quiere decir que el ámbito son números positivos, son respuestas positivas. Eso nos ayuda a definir que la respuesta que tenemos que utilizar es la positiva. Este ejemplo se los dejo más para el caso ilustrativo, para aquellos que se preguntan y cómo se obtiene la cuadrática, la inversa de una cuadrática cuando la tenemos en forma completa.